Hola, ¿qué tal? Yo soy Alexis, your internet bestie, y en este video vamos a hablar del top 7 de las mejores series BL de la primera mitad del año 2024, aprobado y avalado por la licenciada Nicki Minaj, obviamente. Ya ha transcurrido el primer semestre del año, lo que significa que ya nos han presentado, ya hemos visto diferentes historias BL a lo largo de este primer semestre. Y no solo las hemos visto, también nos hemos enojado, hemos reído y hasta las lágrimas hemos terminado. Este top fue muy difícil de realizar, ya que yo me encariño mucho con los personajes, con las series, pero también debo de ser imparcial y muy realista. El puesto número 7 lo ocupa My Love Mix-Up. La historia es muy linda, además de la comedia y lo más evidente, el primer amor. Nos habla de un autoconocimiento, de tener un criterio propio. Estando en una edad muy temprana en la cual no nos hemos desarrollado emocionalmente. Y básicamente toda la serie es una búsqueda de entender que el amor se puede interpretar de distintas formas y nos los pueden demostrar genuinamente. En el número 6 tenemos a One Good Day. Y esa serie es un paquete, buenos actores, buena historia, buena música, pero sobre todo es muy informativa. Esta serie vino a refrescar la primera mitad del año, ya que a pesar de ser una comedia romántica, devoró. La química entre In-Sarin y Great destacó bastante en esta historia, y lo más importante es el mensaje que transmite, abordando temas como la identidad sexual, la salud mental, entre otros. Número 5, Unknown. Y Taiwan ha mejorado bastante en el desarrollo de sus historias boilo. Han sido un poco diferentes e impactantes. Unknown nos demuestra que el amor puede venir desde la persona que menos nos podemos imaginar. Sin más, es una historia muy sencilla. Me dio un poco de tentación en cómo iban a manejar la historia, de que pues prácticamente era un amor de hermanos. Pero bueno, ya cuando Wei Qian y Yuan pasan de un besito a desconocerse, comienza el verdadero drama. Y conclusión, buenas actuaciones, buena química, buena ambientalización. Y los 3 últimos episodios son de impacto. En el puesto número 4 tenemos a The Trainee. A pesar de que no es porque el simple hecho de que me encante Love Gun, The Trainee es una de las series más infravaloradas de esta primera mitad del año. Criticada por muchas y amada por otras tantas, al principio nos muestra que es una serie sencilla, o sea, es fácil de entenderla, la producción es sencilla, a la cual quizá la ves desde un principio y no das ni 5 pesos por ella. Pero conforme va avanzando la historia y conocemos a los personajes, te enamoras con cada episodio que pasa, y más me encanta su humor involuntario. Nos muestra una cotidianidad de problemas tanto laborales como sociales, que nos pueden pasar a cada uno de nosotros, los televidentes, y que nos dan una conclusión al terminar cada episodio de una manera totalmente diferente. A pesar de seguir una historia lineal de amor entre Jane y Ryan, sus interacciones están muy bien justificadas. Y esta hermosa historia la adornan sus pequeñas historias e interacciones de sus personajes secundarios. Pues ya entrando al top número 3 tenemos a Love Sea. Esta serie tiene a uno de los personajes más candentes de este top. De hecho fue como la sorpresa de esta primera mitad del año, prácticamente. Ya que las actuaciones de 4Pit iban más allá de la química. Porque pues llevaron lo que es un fanservice a otro nivel. Literal, a veces sientes que estás sobrando o estás interrumpiendo algo entre las escenas. A pesar de que Rack tiene la red flag bien marcada en la frente, tratando de comprender lo que es el amor porque en su vínculo familiar pues nunca lo tuvo. Y Mood tiene la green flag de que está ahí para demostrar que el amor sí existe. Literalmente esta serie fue un restaurante porque nunca se cansó de servir y servir y servir. No solo porque la productora fue la creadora de la mejor serie del año 2023, I Feel Your Linger in the Air, sino que el guión fue demasiado bueno, o sea, nos dio detalles que nos hizo entender la separación entre el pasado y el presente. La estética es muy linda, los colores me encantaron, te adentran a la ambientalización de cada situación que sucede en la historia y lo que destaca mucho son a veces algunos visuales y la edición que tiene, lo que hace que el juego de cámara se vuelva muy dinámico y no se vuelva aburrido sino dinámico. Las actuaciones son muy buenas, realmente entiendes la interacción entre ambos personajes. Por un lado está Joe, que tiene demasiados sentimientos dentro, pero sabe cómo irlos gestionando mediante la interacción con ciertos personajes. Y Min, siendo una persona tóxica, un Chernobyl total,
Está muy obsesionado con su amigo y tiene ganas de desquitarse con todo el mundo. Es un refresh para este año desde un principio y totalmente en específico por sus escenas picantes. Y el puesto número 1 y quien se lleva la corona y que hasta ahorita creo que nadie se la ha podido arrebatar es Love for Love's Sake. Y es que si estás suscrito a este canal sabrás que no me gustan las series escolares, me parecen un poco aburridas, genéricas, que no traen nada nuevo al BL. Están demasiado sobrevaloradas, pero esta serie vino a callar bocas. Del episodio número 1 hasta el final quedé estupefacto con esta historia. Es como estos videojuegos de decisiones que con cada acción que realices puede cambiar el desarrollo de la historia. ¿Y qué vas a saber qué es el amor si no has visto esta historia coreana? Myuna tiene como objetivo adentrarse a este nuevo mundo para ser feliz y cambiar el destino de la vida de Chae-won, que por cierto la vida lo ha tratado terrible, no confía en nadie y odia a todo mundo. 8 episodios totalmente no son suficientes para contar esta historia, realmente yo necesitaba más y el episodio final te da un giro de 180 grados que no esperas, ya que al final la historia es un espejismo para Myung-ha, donde le da una segunda oportunidad para entender el significado de lo que es el amor y la felicidad. Y pues bueno, ya llegamos al final de este video. Este top fue muy difícil de realizar y fue con ayuda de algunas páginas donde se encuentran estas series y pues fue con ayuda también de los likes que tenían, de los comentarios, recomendaciones y sobre todo pues sí ser genuinos e imparciales, ¿no? Porque algunos pues actores son de mis favoritos y así, pero pues las series no tanto. En este caso pues hay algunas que no se encuentran por eso en este top, así que déjame en comentarios cuál sería tu top 7 de las mejores series BL de esta primer parte del año 2024 y nos vemos en el siguiente video. Bye.